conocer un fenómeno a profundidad y desde todos los puntos de vista posibles. O sea que el investigador eso es lo que pretende. Él cree conocer a profundidad ese fenómeno y puede ser desde varios puntos de vista, lo que sea posible para llegar al resultado esperado. Por ello también se suele decir que son investigaciones holísticas. Ya la vez pasada dijimos qué significa holístico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Recuérdanos, Rita, por favor. Es un todo, ¿verdad, Si Lizy? les, Como si es les de un todo. pregunto esto, no me van a, ya tienen la primera mala. Es considerar algo como un todo, o es una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos de sus protagonistas. O sea, que está relacionado con este tipo de investigaciones cualitativas. Entonces, estos métodos por su naturaleza son menos ortodoxos. Eh, ¿Alguien sabe qué significa ortodoxo? Convencionales. ¿Alguien más? Vean, cuando hablamos de ortodoxo es que sigue fielmente los principios de una disciplina o doctrina. O sea que, como dice el compañero, son convencionales dependiendo a la disciplina o doctrina que se rija. Entonces sigue fielmente esos principios. Bien, entonces, y también en su mayoría son emergentes. Podríamos decir que cada investigación genera sus propias necesidades, por lo que el diseño se va haciendo conforme éstas surjan o según lo vaya exigiendo los datos. El investigador trata de comprender la realidad desde sí misma. Se empeña en comprender el fenómeno investigado desde la perspectiva en la que lo comprenden sus protagonistas. Solo después de ello intenta dar una explicación teórica. O sea que en este caso de este tipo de investigaciones cualitativas, como lo que se investiga es la actitud o la actividad que realizan el grupo objeto de la investigación, entonces todo se va a comprender en base a los protagonistas, en este caso sería el grupo a quien se está investigando. Y después de hacer todo esto, entonces ya se puede dar una explicación teórica de lo encontrado. Podríamos decir entonces que los métodos cualitativos más recurrentes es también necesario aclarar que todos ellos comparten también características similares, por eso las explicaciones que se presentan dentro del estudio etnográfico son también utilizados en otros diseños. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos, pero lo relacionado a la etnografía virtual? Ahorita estamos hablando del método etnográfico en sí, que más adelante vamos a ampliar. Aquí están los métodos cualitativos. Hay unas características de los métodos cualitativos que creo que son importantes que los tomen en cuenta. Dice que las características de estos métodos son que trata de conocer los hechos, procesos, estructura y personas en su totalidad. Tiene un enfoque humanista, comprensivo del sujeto. Parte del mundo conocido, no de teorías. Uso de procedimientos que no intenta generalizar, sino describir. Tiene más un carácter fenomenológico e interaccionista simbólico. Más adelante vamos a ver lo de interaccionista simbólico. Les voy a ampliar un poco más este término, pero en relación cuando le dice que tiene un carácter fenomenológico, estamos hablando entonces que es una forma de filosofía que estudia el mundo respecto a sus manifestaciones de los seres y acciones. O sea que la fenomenología, podríamos decir entonces que es una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición. Y para adelantar un poquito sobre el interaccionista simbólico o el interaccionismo simbólico, esta es una corriente de pensamiento sociológico que está relacionado también con la antropología y la psicología social,
que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. Y esto también ha influido en los estudios sobre estos medios. O sea que podríamos decir que las personas interaccionan creando mundos simbólicos, los cuales modifican los comportamientos individuales. A eso se refiere entonces cuando hablamos de un carácter fenomenológico e interaccionista simbólico. También dice que otro de las características es que tanto el investigador como el investigado en el proceso de producción de conocimientos, la intención de dicho método es colocar el estudio de la cuestión de un problema y se pretende comprender un fenómeno o situación problemática. Aquí está, digamos, una actividad, digamos, de la metodología cualitativa. Si se pueden dar cuenta, son personas que están interactuando entre sí. Vamos al estudio etnográfico. Yo creo que me están pidiendo accesos, que es tarde, pero yo creo que ya no hay nadie más, ¿verdad? Bien, entonces uno de los métodos cualitativos es el estudio etnográfico. Y este se suele nombrar indistintamente, ay Dios mío, otra vez, es que yo no sé por qué entran tan tarde, es la última vez que voy a dar accesos después de las 6, porque yo quedé en algo con ustedes, yo les dije de que iba a dar accesos de las 6:15 a las 6 para empezar la clase a las 6. Si no, voy a tener que cambiar y empezar a las 5:30 a dar accesos y empezar la clase a las 6:15. Porque yo por ayudarlos, pero por lo visto no, ustedes no me están apoyando en ese sentido por la hora que están ingresando. Bien, entonces les decía que suele nombrar indistintamente paradigma cualitativo y diseño etnográfico. Y este nombre proviene de la antropología, ya que la antropología usa el diseño etnográfico para sus estudios. En esta ciencia incluso se le considera como una de sus ramas o disciplinas. Los estudios etnográficos inicialmente se consagraron a estudiar prácticas culturales de poblaciones aborígenes. Con el tiempo, la metodología se generalizó hacia muchas disciplinas sociales y humanísticas, aunque conservó algunos rasgos esenciales. Se continúa observando a grupos sociales con el fin de describir y explicar sus prácticas culturales y la forma en que producen y comparten sus ideas. De ahí que también se le conozca como interaccionismo simbólico. O sea que esto es el primer rasgo esencial de este tipo de investigaciones. Ahora, cuando hablamos de interaccionismo simbólico, como les mencionaba, son las personas que interaccionan creando mundos simbólicos, los cuales modifican los comportamientos individuales. También las ideas de George Herbert dice que está ligada con la sociedad a la que el sujeto por sí mismo es social. Esto es entendido en dos formas. Simbólicas porque el sujeto es social por el uso que da a los símbolos como el lenguaje o los gestos con otros jugadores. Interaccionista hace hincapié en el hecho que los seres humanos cuentan con la capacidad de adoptar actitudes. ¿Está claro esto del interaccionismo simbólico? Sí, Linda, solo sería tan amable. ¿Me Sí. podría proporcionar donde dice Las, simbólico? La primera, ahí, esta, interacciones. Sí, es que esta, esa ya no la vi. Gracias, ya. Linda. Interacciones. Interaccionismo Ahí estamos. simbólico. Ahí estamos, Y gracias. sí, y esta otra, no sé si se... Eso sí, Linda, eso sí, todavía la copié. Muy bien. Entonces, otra de recuérdense que estábamos viendo los rasgos esenciales
la etnografía. Entonces, otro rasgo es que el investigador se convierte en un observador participante que se inserta en la realidad observada y se convierte en uno de sus miembros durante el proceso. El diseño cuida de no alterar el orden natural de la realidad para no sesgar las interpretaciones. Por ello, también se le conoce como investigación ecológica naturalista. Entonces, cuando hablamos de una investigación ecológica o naturalista, podríamos decir que básicamente esta consiste en recopilar información de eventos según estos ocurren en su ambiente natural. Por ejemplo, podría ser un ambiente natural, una cárcel, o también puede ser una cafetería o restaurante, una escuela o una unidad académica de la Universidad de San Carlos, etcétera, etcétera. A eso se refiere cuando es una investigación ecológica o naturalista. O sea que entonces, en pocas palabras, podríamos decir que un naturalista es una persona que estudia o tiene experiencia en el campo de la historia natural. Bien, entonces en la actualidad se puede realizar etnografías en disciplinas tan diversas como educación, derecho, antropología, comunicación, desde redes virtuales, etcétera. Las características que distinguen al estudio etnográfico de los otros diseños cualitativos es el hecho de ocuparse de grupos sociales específicos, o sea que busca grupos específicos. Buscan describir y analizar los significados, creencias y prácticas evidenciadas en comunidades concretas, desde grupos humanos localizados en un espacio concreto hasta comunidades virtuales localizadas en la red. El énfasis de estos diseños está puesto en las interacciones de grupo, o sea, cómo interactúan las personas en un grupo. Por ello pueden abarcar elementos educativos, socioeconómicos, culturales, históricos y todo aquello que pueda contribuir a conocer a profundidad cómo es el sistema de relaciones de grupo, comunidad o sociedad analizado. En un estudio etnográfico, entonces, se pueden utilizar estrategias cuantitativas, pero estas son siempre secundarias. Tienen un papel de apoyo para un objetivo mucho más amplio. O sea que esto quiere decir que en los diseños cualitativos puede ser que en algún momento determinado tendríamos o podríamos utilizar alguna estrategia cuantitativa, pero es una estrategia secundaria, no necesariamente la principal. No sé si está claro esto, ¿por qué podría ser secundaria y no tendría que ser la principal? Licenciada, disculpe, ¿y Sí, algún ejemplo de ello? claro, ahorita, solo es que tuve que dar accesos otra vez porque, vean, por ejemplo, bueno, aquí en el libro está un ejemplo, pero les puedo dar otros además de este. En el libro, en la página 56, dice, imaginémonos un estudio acerca de las motivaciones del estudiantado de ciencia política para estudiar su carrera. El centro de atención se ubicaría en esas motivaciones subjetivas cualitativas, pero el investigador podría apoyarse en estadísticas socioeconómicas para explicar el porqué de ciertas decisiones o inclinaciones. También podría obtener estadísticas relacionadas con su rendimiento académico para establecer alguna posible vinculación entre motivaciones intrínsecas y fracasos. Por ejemplo, aquí lo que se está haciendo es indicar o determinar por qué un estudiante se decide por una carrera que le permita, por ejemplo, trabajar. Si alguien le llamara la atención más estudiar medicina que derecho, por ejemplo, ya sabemos que para estudiar medicina definitivamente no se puede trabajar. Se tiene que dedicar al 100% al estudio de la medicina. Entonces, muchas veces hay personas que
desean estudiar esa carrera, pero por la situación socioeconómica no logran hacerlo. Entonces, ahí es donde va el estudio que se puede hacer para determinar si es por alguna situación socioeconómica del por qué no se inclinaron por la carrera que en realidad les llamaba más la atención. ¿Estará claro o hay todavía dudas? Por ejemplo, si se está trabajando con una tesis, a veces cuando se hacen las tesis y no se encuentra alguna información que se necesita, pero que no es tan importante, pero sí debe de ir porque está dentro de nuestro cronograma de actividades, nuestro bosquejo, perdón, dentro de nuestro bosquejo preliminar de temas, tenemos que recurrir a hacer un estudio de campo. Y lo que vamos a hacer es que el análisis lo ponemos dentro de la tesis, pero las gráficas estadísticas van en el anexo. Entonces, eso indica que esas gráficas sirvieron para hacer el análisis que está dentro del texto. ¿Me explico o todavía hay dudas? Todo claro, licenciada. Bien entendido, licenciada, gracias. Bien, entonces, por eso es que estas estrategias, incluso también puede ser al contrario, una investigación cuantitativa podría en algún momento determinado utilizar algo cualitativo, pero como les decía, siempre va a ser de forma secundaria. No va a ser un papel importante el utilizar en un estudio cuantitativo algo cualitativo. Bien, entonces son investigaciones que absorben mucho tiempo ya que el investigador se inserta en el mundo cotidiano que se estudia, o sea que va ganando la confianza de los sujetos y en función de ello interioriza y explica realidades subjetivas. El sumergirse en el grupo estudiado le permite descubrir hechos o procesos que posiblemente pasarían por alto si utilizara otros métodos más superficiales. O sea que entonces acá se achaca a este diseño el que sus resultados no son generalizables. Eso es cierto si se afirma desde la perspectiva cuantitativa. O sea que desde la perspectiva cuantitativa se puede decir que los resultados de una investigación no se pueden generalizar. Cada grupo, recuérdense que cada grupo entonces es único y diferente. Sin embargo, la investigación naturalista crea un nuevo sentido para el concepto de generalización ecológica o generalización naturalista. Aquí el interés se desplaza desde la generalización interna hacia la generalización producida a medida que el lector del estudio de caso lo aplica a su propio caso. Para comprender esto, imaginémonos que estamos leyendo el informe de investigación etnográfica relacionada con las estrategias de evaluación de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez. Si nuestro interés se centra en el mismo fenómeno, pero en la Universidad de San Carlos, y se observa lo mismo que el investigador describe, este será un elemento de validez ecológica. O sea que al comparar las estrategias de evaluación de las dos universidades, nos damos cuenta que es la misma, entonces a eso se refiere que tiene una validez ecológica. Otra crítica que se le hace es el de la dificultad en cuanto a lo objetivo que puede ser el investigador. Dado que se sumerge en la realidad, puede alejarse o influir por el grupo mismo y terminar concluyendo lo que éste le imponga. O sea, en algún momento puede suceder, ¿verdad? Cuando se hace mucha amistad con el grupo objeto de la observación. Entonces, aquí sí no tendríamos elementos de objetividad. Ante este reto, entonces, el investigador cualitativo desarrolla procesos de lógica, que son llamados triangulación, que serían los siguientes. Cuando hablamos de triangulación de métodos, esta triangulación de métodos consiste en contrastar los datos obtenidos
a través de diferentes procedimientos. Imaginémonos que en una entrevista el docente informa que realiza evaluaciones por competencia. Este dato se contrasta con una observación para verificar si lo informado coincide con lo observado. Así se puede triangular la información por medio de videos, entrevistas, encuestas, etcétera, etcétera. ¿Está claro esto de la triangulación de métodos? Sí, ahí estamos. Licenciada, disculpe, ¿Sí? ¿podría dar otro ejemplo? Es que no me quedó claro. Bien, por ejemplo, si yo les digo que les voy a hacer un examen parcial de la unidad 3, de la unidad 1, 2 y 3, y que las preguntas van a ser de selección múltiple. Entonces, este dato que yo les estoy dando se tiene que verificar o contrastar en el momento que se hace la evaluación para identificar, cierto, que estoy haciendo un examen de esos 3 capítulos y que si el examen está redactado como yo les indiqué inicialmente. Entonces, ahí se está triangulando la información. No sé si ahí le queda claro. Sí, gracias, licenciada. Luego tenemos triangulación de informantes. Dice, se triangula la información proveniente de diferentes personas, cada una con perspectivas diferentes para que la interpretación tenga validez. Imaginémonos que el docente afirma que su clase es muy participativa. Este dato se contrasta al preguntar a estudiantes o autoridades. Si se verifica es porque es real lo que está diciendo el catedrático, por lo tanto, aquí hay una triangulación de información. Luego tenemos la triangulación de momentos. Esto significa contrastar y comparar datos obtenidos en diferentes momentos para verificar si no fueron producto de algo coyuntural o casual. Ejemplo, es posible que un docente haya desarrollado una clase influido por la presencia del observador investigador. Entonces se programa observaciones, entrevistas o videos para diferentes momentos y etapas. Entonces ahí lo que se está haciendo es una triangulación de momentos. Entonces el estudio etnográfico, la validez depende de varios aspectos. En primer lugar, el rigor con que se realice el investigador debe dejar constancia de todas las decisiones metodológicas que tome y registrar datos e información para cada interpretación. Como veremos, cada interpretación debe estar precedida de procesos de codificación rigurosa y coherente, o sea, todo debe de coincidir con lo que con lo que se tiene, digamos, con lo que se observó. Un ejemplo de esto sería de diseño etnográfico es el estudio riesgo de fracaso y abandono escolar en secundaria obligatoria. Los contextos educativos familiares y socioculturales. Un estudio cualitativo se trata de un proyecto desarrollado por 8 investigadores españoles, quienes se insertan en la realidad, registran los diferentes factores que originan el fracaso y abandono escolar y analizan las múltiples relaciones que pueden establecerse entre esos fenómenos y los contextos educativos, familiares, socioculturales de los alumnos. Entonces, a esto se refieren todo lo relacionado al estudio etnográfico. ¿Alguna pregunta? Bien, aquí, por ejemplo, tengo algo que encontré para que ustedes vean, para que les quede un poquito más claro del método etnográfico. Dice, dentro de las metodologías cualitativas, el enfoque etnográfico sea quizá uno de los más antiguos, porque antes la mayoría de investigaciones se realizaban de esta forma, por medio de un método etnográfico. El investigador etnográfico
al desear acercarse a la verdadera naturaleza de las realidades humanas, se centra en la descripción y la comprensión. Perdón, pero tuve que salirme para silenciar porque si no, no los dejan escuchar a ustedes y tampoco puedo continuar. Bien, entonces les decía que el investigador etnográfico, al desear acercarse a la verdadera naturaleza de las realidades humanas, se centra en la descripción y la comprensión. Por eso procede como lo hace un antropólogo que quiere conocer una cultura extraña. Profundiza en su investigación con una mente lo más abierta posible y permite que vayan emergiendo sus impresiones y relaciones. Luego tenemos el estudio de casos, también dentro de los métodos cualitativos. Aquí el investigador que utiliza esta metodología cualitativa a veces se interesa por un caso concreto. Un aula en donde se observa aspectos interesantes, una experiencia de intervención comunitaria, un proceso jurídico específico. Por ejemplo, en el caso de ustedes, no sé si todavía en los juzgados se permite que haya público en algunos juicios que se llevan. Me imagino que por el problema de la pandemia no lo están permitiendo ahorita, pero normalmente se puede hacer una investigación, por ejemplo, de ese tipo, ya que aquí sería de un proceso jurídico que se lleve en una sala. Entonces, si en su indagación el investigador es capaz de visualizar una explicación o interpretación que trascienda al caso mismo y ofrece una perspectiva que pueda ser comparada o extrapolada a otras similares, estamos ante un estudio de caso. Este se caracteriza porque se enfoca en una unidad de análisis con el propósito de conocer el fenómeno en profundidad y abarcar todos sus aspectos. O sea que debe de abarcar todos los aspectos del fenómeno, no puede dejar nada sin abarcar y profundizar. Entonces, en esto también se dice que es un estudio naturalista, puesto que el investigador se inserta en una realidad tal cual es. Y generalmente el científico forma parte de esa realidad estudiada. El estudio de casos en toda investigación cualitativa también se caracteriza porque el investigador trata de interpretar la realidad desde la perspectiva en que la conciben. Es decir, trata de comprender los datos desde la lógica misma con la que la entienden sus protagonistas. O sea, como él también es parte del estudio, entonces debe de entender esas realidades de los protagonistas. En este sentido, es el grupo al cual se está investigando y debe hacerlo es la lógica que debe tener un investigador. Entonces, como recordaremos, la investigación cuantitativa se acerca a la realidad con una teoría preestablecida, o sea que ya tiene la teoría, ya sabe de qué se trata el tema, ya sabe sobre qué debe de hablar, etcétera, sobre qué debe investigar, etcétera, etcétera. O sea que lee los datos en función de los principios teóricos con los que se acerca. En cambio, la cualitativa procede al revés. Primero se acerca a la realidad, después revisa las teorías que le permiten comprenderla. Va analizando cada acción, cada dato recabado y hace un esfuerzo de interpretación para comprenderlo desde los hechos mismos. Eso significa una gran capacidad de observación, registro y sistematización de la interpretación. O sea que el investigador acá no solamente debe registrar todo lo observado, sino que también tiene que sistematizarlo. Recuerden que sistematizar es todo lo que está relacionado entre sí. O sea que todos los elementos a observar tienen que tener relación a su objeto de estudio. Y también esto le va a permitir realizar una mejor interpretación. En la página 59 del libro hay un ejemplo de estudio de caso. Dice,
un ejemplo de estudio de caso es la tesis doctoral de Jesús Granados Romero, Universidad de Almería, España, titulada Los recursos informáticos en la educación del alumno gitano. Recuérdense que estamos hablando de España y en España hay muchos gitanos que son inmigrantes. Entonces el autor se interesó en el caso ya que es una realidad especial dentro de la comunidad de Andalucía. El alumnado estudiado posee una cultura propia, muy diferenciada de la dominante en España. Además, sus resultados pueden ser valiosos para comprender el fenómeno en otros grupos culturales marginados, tales como los inmigrantes. Entonces, este sería un estudio de caso, porque se está estudiando los recursos informáticos en la educación del alumno gitano. Entonces, un estudio de caso, la observación es detallada de un único sujeto o un grupo con la meta de generalizar los resultados y conocimientos obtenidos. Eso es lo que se pretende en un estudio de caso. Luego tenemos la investigación-acción. En la investigación-acción es realizar un proceso sistemático de información con el objetivo de conocer la realidad a profundidad para cambiar algún aspecto que necesite ser mejorado. Recuérdense, como les vuelvo a repetir, cuando hablamos de un proceso sistemático es todo lo que esté relacionado entre sí. Y si encuentran algún aspecto que hay que mejorar o cambiar, pues se puede realizar. Entonces, en este estudio de investigación-acción no se trata solo de hacer sugerencias superficiales. La investigación debe ser sistemática y en profundidad para permitir un diagnóstico certero y una propuesta de cambio bien fundamentada. Este tipo de intervención o investigación ofrece varias ventajas. En primer lugar, la investigación misma surge de una necesidad sentida, es decir, es un estudio que cobra significado inmediato tanto para el investigador como para los sujetos investigados. Además, los protagonistas del problema participan activamente en el desarrollo de la investigación y en la implementación de las propuestas de cambio. De esa manera, los mismos participantes se benefician del proceso en forma inmediata. Por sus características, también la investigación representa un reto para la generalización y la objetividad. Sin embargo, estos se subsanan con las mismas estrategias explicadas para la etnografía. Entonces, aquí hay un ejemplo de la investigación-acción. Dice que es el titulado Coordinar y organizar el trabajo grupal. Una investigación-acción en el aula. La autora Marta Bulgarelli se propone desarrollar una experiencia de innovación educativa y dejar registro de todo lo que sucede durante el proyecto. O sea que aquí lo que se trata es dejar un registro de todo lo que se va a realizar. Entonces, ¿qué es en sí la investigación-acción? Es el proceso de reflexión por el cual en un área problema determinada donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesión en ejercicio lleva a cabo un estudio. Es un método de investigación en el que el investigador tiene un doble rol, el de investigar y el de participante. Es un método de investigación que combina dos tipos de conocimientos, el conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto determinado. No sé si hay dudas de esto. Bien. Para que se comprenda más estos métodos cuantitativos, aquí hay algunas características. Las características más importantes de estos métodos es que describen el significado de las cosas y los hechos sociales. Utilizan un lenguaje conceptual y metafórico, captura la información de manera flexible, procedimientos más inductivo que deductivo y es una orientación holística y concreta. Recuérdese que en el cuantitativo es un procedimiento más
inductivo. Y aquí utiliza el inductivo y el deductivo. Aquí está la metodología, la cuantitativa versus cualitativa. En la cuantitativa, como ven, aquí hay algunas gráficas que se pueden cuantificar, y la cualitativa son personas que están participando en alguna actividad. Luego hay algunas diferencias con la metodología cuantitativa y cualitativa. La metodología cuantitativa ocupa el método inductivo. La cualitativa ocupa el método deductivo. En la cuantitativa, la realidad es objetiva y singular, independiente del investigador. Y la cualitativa, la realidad es subjetiva y múltiple. En la cuantitativa, el investigador es independiente de aquel que es investigado, o sea que no tiene nada que ver con los que están siendo investigados. En la cualitativa, el investigador interactúa con aquel que es investigado, o sea que aquí el investigador es parte del grupo investigado. En la cuantitativa, el investigador se considera libre de valores sin predisposiciones. En la cualitativa, el investigador se reconoce como cargado de valores y con predisposiciones. En la cuantitativa busca la causa y el efecto. En la cualitativa busca formas mutuamente simultáneas de factores. En la cuantitativa busca generalizaciones que conduzcan a la predicción, explicación y comprensión. En la cualitativa busca patrones y teorías desarrolladas para la comprensión. En la cuantitativa, la investigación se considera libre del contexto, y en la investigación cualitativa, la investigación se considera parte del contexto limitado por el paradigma. Recuérdense que el paradigma de la investigación cualitativa es el interpretativo. ¿Alguna duda? Licenciada, Todo claro, Linda. Perdón. ya Sí, dígame, dijo Cintia. que el método cualitativo era, no sé, es que no le escuché lo último, interpretativo, creo yo. Lo último de la gráfica que les acabo de compartir, porque les estaba compartiendo una gráfica. Lo último fue que dije de que la metodología cuantitativa, la investigación se considera libre del contexto, y en la cualitativa, la investigación que se considera parte del contexto, limitado por el paradigma. Entonces dije que se recordarán que como está limitado por el paradigma, en este caso el paradigma de la investigación cualitativa es el paradigma interpretativo. No sé si a eso se refiere. Ah, sí, licenciada, gracias. Por nada. ¿No hay dudas de esto? Podemos continuar con un poco más, así avanzamos entonces. Bien, lo que sigue es la metodología dialéctica. Bien, cuando nosotros logramos comprender la diferencia entre los métodos cualitativos y cuantitativos, será más fácil comprender la metodología dialéctica, ya que la dialéctica no es en sentido estricto un método de investigación específico. Se le puede entender como una manera de acercarse al objeto de estudio durante una investigación, aunque para muchos autores consideran la dialéctica como el método universal de conocimiento. Eso ha ido cambiando conforme van apareciendo otras metodologías. Entonces, la palabra dialéctica originalmente significaba diálogo, búsqueda de acuerdos entre dos personas por medio de la razón y el entendimiento. Pero desde Platón, en el siglo III antes de nuestra era, el término empezó a emplearse en un sentido más metodológico. Este pensador concebía la dialéctica como un método para pasar de la realidad concreta y sensible a la realidad abstracta y conocible. Entonces, cuando hablamos de realidad concreta es, digamos, lo objetivo, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, a la realidad abstracta
el abstracto es lo subjetivo, pero que puede ser conocido en este caso, porque habla de la realidad abstracta y conocible. Entonces, esta palabra adquirió su sentido actual a principios del siglo XIX y fue el filósofo alemán Hegel la que convirtió en el método filosófico para adquirir el conocimiento. Entonces se basaba en algo a la vez simple e infinitamente complejo. Para conocer una realidad en concreto hay que hacerlo a partir de las contradicciones que la realidad presenta en sí misma. Lo que antes se entendía como un diálogo entre personas, Hegel lo convirtió en un diálogo permanente de la realidad consigo misma. Este pensador también descubrió que el mundo evoluciona porque las fuerzas contrarias que se encuentran en el interior de toda realidad establecen una pugna entre sí. Por ejemplo, la sociedad va evolucionando en la medida en que los diferentes grupos que la integran van luchando unos con otros hasta que uno de ellos vence. Por ejemplo, Carlos Marx descubrió que la historia de la humanidad era la historia de la lucha de clases. Con ese principio explicó la forma en que se pasó del feudalismo al capitalismo a partir de la lucha por el poder que desarrollaron los antiguos aristócratas feudales contra los nuevos, cada vez más poderosos mercaderes y comerciantes. Entonces, esta es una lucha que algunos le llaman una lucha de contrarios, ¿verdad? Entonces, con este principio dialéctico se empezó a estudiar todas las realidades sociales. Así la dialéctica se convirtió en una metodología para estudiar, explicar y comprender todos los aspectos de la realidad social. Y de esa manera la dialéctica pasó a ser también un instrumento para la investigación, aunque más afín a los postulados fundamentales de los métodos cualitativos, aunque también pueden hacer uso de estrategias cuantitativas. No radica en ello su esencia, más bien esta se encuentra en la visión del mundo desde la cual la dialéctica comprende la realidad social. Entonces, la metodología dialéctica parte de dos principios básicos y fundamentales. El primero es la concatenación universal. Esta concibe al mundo como un todo organizado. Para esta concatenación universal, toda la realidad se encuentra interconectada, o sea que siempre está relacionada. Cuando se investiga un aspecto concreto de la realidad social, se debe prever que se está ante una manifestación particular de la sociedad en general. O sea, no se puede explicar un fenómeno concreto de forma aislada. Para hacerlo, se debe conectar este hecho particular con todo el contexto social en donde el hecho se produce. Todos los aspectos de la realidad influyen en cada uno de sus elementos y viceversa. Entonces, investigar la realidad social desde la perspectiva dialéctica implica estar consciente de que un fenómeno social particular solo puede ser comprendido en el conjunto de todas sus relaciones sociales, pero a la vez la realidad social general solo puede ser conocida y confirmada a partir de las realidades sociales que se investigan. Por ejemplo, si se desea estudiar cómo se aplica el derecho consuetudinario en una comunidad, es necesario comprender que esa comunidad está en relación constante con otras colectividades. Además, es ineludible comprender la forma en que se ha impuesto esas poblaciones al derecho positivo y las consecuencias que históricamente ha tenido para esa y otras comunidades. El ser obligadas a insertarse en un sistema jurídico, el positivo, que no le es propio y con el cual no se sienten identificados. Recuérdense que este derecho consuetudinario es el que se aplica en muchas comunidades, aún en la actualidad. Entonces, la realidad social para esta metodología se entiende como una totalidad. En ella no se puede entender un fenómeno como concreto si se le aísla del conjunto de la totalidad a la que pertenece. Sin embargo, esta realidad entendida como un todo se encuentra en transformación permanente. Luego tenemos el cambio incesante.
Acá el investigador dialéctico comprende que la realidad a investigar se encuentra en transformación permanente, o sea, igual va que va cambiando constantemente. No es posible comprender la realidad como algo estático y permanente. La realidad social, en tanto que producto histórico, se encuentra en permanente evolución. Por ejemplo, imaginémonos una investigación acerca del mismo tema anterior, del derecho consuetudinario, realizada hace algunas décadas. En ella, los investigadores llegaron a la conclusión de que en una comunidad del antiplano se guiaban por esta forma de derecho debido a que no conocían el derecho positivo ladino. Esa conclusión pudo haber sido válida para ese momento. Pasados los años, hace 2 décadas, una tesis desarrollada en la USAC por el licenciado Calderón evidenció que en esas mismas comunidades aplican el derecho consuetudinario por temor a caer en las garras de los juzgados del Estado, pues no se sienten identificados ni mucho menos protegidos por este sistema de justicia. Entonces, la metodología dialéctica no constituye un método en sentido estricto, es más bien una manera de acercarse a la realidad investigada. Y esta realidad social, como les he venido mencionando, es vista como el producto de la acción del ser humano. El ser humano, recuérdense que puede llegar a transformar constantemente su mundo y le otorga un sentido, una interpretación concreta y particular. Para Míguez, cuando se investiga, quien lo hace, escribe, piensa y siente mediante procesos de objetivación desde su propia subjetividad, atravesada por su historia de vida como ser individual y ser genérico. Entonces, al insertarse en esa realidad, sabe de antemano que participa de la misma. Y de ahí es su ser sujeto-objeto. Por ello, entonces, este método dialéctico es imposible simplemente describir la realidad de forma objetiva, como pretenden los positivistas. Por el contrario, el sujeto que investiga debe estar en capacidad para identificar las contradicciones profundas que se encuentren en la realidad estudiada. También debe, además de tener la conciencia de que él mismo es parte de esas contradicciones. Entonces, voy a quedarme hasta acá. No sé si hay preguntas de esto. No, Linda, todo claro. O sea que esta metodología dialéctica es parte de la utilización del método dialéctico, como les decía anteriormente. Según el libro o el autor o el investigador que ustedes consulten, así va a ser como identifiquen esta metodología. Perdón. Entonces, con esto nos quedamos acá y continuamos el próximo jueves para terminar el contenido de esta tercera unidad. Como les decía, es parte de esta tercera unidad del examen final. Así que entonces les deseo feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche.